Hola a todos, ¿cómo están? Soy Lady Dos Santos y les doy la bienvenida a este nuevo programa de Estilo Punta. Hoy comenzamos desde aquí, desde el Museo Rally de Punta del Este, en el barrio Beverly Hills. Un museo de 6.000 metros cuadrados de artistas nacionales e internacionales, con 2 patios de esculturas y obras fenomenales. Estuvimos conversando con su curadora y directora, la señora Serrana Prunell. Les quiero dar la bienvenida al Museo Rally de Punta del Este. Yo soy Serrana Prunell, directora del Museo de Punta del Este. El Museo de Punta del Este es uno de los 5 museos que tenemos en el mundo. También tenemos en Santiago de Chile, en Marbella, en España y en Israel. Quiero invitarlos a que nos acompañen en esta temporada 2021, que hemos hecho una gran reforma en nuestro museo. Decidimos cambiar hasta la colección permanente. Nos pareció interesante que este año empezáramos totalmente renovados, empezáramos a cambiar, a ver las cosas diferentes. Nuestro museo tiene en Punta del Este 33 años de vida y hemos tenido muchísimas exposiciones y hemos tenido muchas obras que nos han acompañado durante todo este tiempo en lo que nosotros llamamos la colección permanente. Pero después del año tan complicado que fue el año pasado, nos pareció interesante dar vuelta a la página y por eso hemos estado trabajando muchísimo para cambiar no solo parte de la colección temporal, sino también casi toda la colección permanente. Por eso los invitamos a visitarnos en nuestro horario de martes a domingo de 17 a 21 horas en el Museo Rally de Punta del Este, como les decía, en el barrio Beverly Hills, como siempre con entrada gratuita y por supuesto siguiendo los protocolos que hoy en día son habituales en todos los espacios públicos. En fin, la gente que atiende en nuestros museos los va a estar asesorando. Les recomendamos que visiten nuestra página web, que se informen, que nos consulten y que nos acompañen a visitar estas nuevas exposiciones. Gracias. La invitación quedó hecha y desde Estilo Punta también te recomendamos 100% el Museo Rally. Y desde aquí nos vamos a la gastronomía de un parador frente al mar en la parada 7 de La Mansa, el Imarangatú. Le damos la bienvenida al parador Imarangatú Beach de Punta del Este en la playa 7 de La Mansa. Mi nombre es Olivia. Este es un parador que ofrece desayunos, almuerzos, sunset con DJ, como ahora mismo, y cenas. Empezamos a las 9 de la mañana y cerramos el servicio a las 12 de la noche. Quería comentarles un poquito sobre el sunset que proponemos. DJ en vivo y en este caso un saxo que acompaña el sunset de hoy. Empieza a las 5 de la tarde y termina a las 8 de la noche. Continúa el turno de la cena. Te invito a que vengas, a que tomes unos buenos tragos, a que te dejes llevar por un buen servicio, para que disfrutes de lo que te mereces con nosotros.
Los saludo a toda la gente de Estilo Punta, feliz de recibirlos. Para contarles un poquito también lo que venimos haciendo de hace 4 años. Esta, bueno, en sí es la 5ª temporada, mi 4ª en el restaurante, y muy contento de todos los frutos que vamos logrando. La verdad que hay mucho trabajo atrás como para llegar a estos platos, a esta cocina tan parejita. Nosotros tenemos un solo objetivo, y es que la gente venga, coma rápido, pero a la vez sea comida de calidad, de nivel, y creo que en base al equipo que tenemos atrás de cocina, a mi liderazgo y a los dueños que la verdad que apoyan en todo, estamos logrando esto, ¿no? Un restaurante único en Punta del Este, contento de recibirlos y pasar a hablar un poquito sobre estas delicias que tenemos hoy para presentarles. En este caso, este es un plato que es uno de mis favoritos porque le puse el especial del chef, porque el año pasado nos sentábamos todos los domingos a comer con los dueños cuando terminábamos los servicios, y un día pedí un risotto de hongos y un matambrito, que era parte de la carta también. Lo junté y dije, tiene que haber este plato, por eso le puse el especial del chef. Para mí es uno de los mejores platos y la gente lo aceptó como tal, sale mucho, así que re contento. Acá tenemos un platito que acaba de entrar, se llama coco lango, el coco porque lleva aceite de coco, y el langostino. A mí me gusta poner nombre a los platos, es otra cosa, ese es un distintivo que tenemos acá en Imarangatú. Si se fijan en la carta después, todos los platos tienen sus nombres, pero con su aclaración. Trato de jugar con nombres que sean ingenio gastronómico, pero en sí tratar de que lean la carta, por más que hayas elegido el primero o el segundo plato, ya leas toda la carta y te saques una sonrisa. El coco lango está hecho a base de manteca de langostino, vino blanco, pimentón ahumado, aceite de coco, como les digo por su nombre, y un langostino muy bueno. El plato la verdad fue muy bien aceptado, lleva 3 días en carta. Y por último, acá, esto es un sacarrós. Acá tengo un típico ejemplo de los nombres, ¿no? Yo quise traer, todo el que sabe un poco de gastronomía sabe que el socarrat es algo muy buscado en las paellas españolas. Entonces yo lo que traté de hacer es uruguayizar el término socarrat, usando también un arroz, una paella. Entonces traté de uruguayizarlo de la manera de sacarros. Entonces el plato se llama sacarros al hosper. También es un plato que pegó mucho, es un arroz negro y sepia de chipirones. Estamos muy contentos con el rendimiento de los platos. En sí estamos contentos con el rendimiento de toda la carta, que fue una carta nueva para este verano. Así que hoy en día, recibirlos y compartir una buena comida con ustedes, esperarlos acá y lo mejor está por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes, teleaudiencia de Estilo Punta. Mi nombre es Adrián Hernández. Yo soy el encargado de barra de este maravilloso parador que se encuentra acá en Punta del Este. Hoy vamos a hablar de lo que son los 2 tragos místicos de la casa. Tragos que solamente vas a poder venir a tomar acá. Vamos a arrancar lo que es un Rosso Infrantuni, que la bebida alcohólica tendencia es el tequila, que va a tener una combinación de vino tinto, jugo fresco de lima y un almíbar de frutos rojos. Destacamos que acá en nuestro parador hacemos nuestros propios almíbares y los jugos naturales y frescos. Después tenemos un Elegancia de nuestro querido bartender Cristian Mieres. Seguimos con la tendencia del Aperol. En este caso este cóctel lleva Aperol, lleva Gancia, lleva un almíbar de remolacha, tendencia acá, almíbar de remolacha, así es. Jugo fresco de lima y clara de huevo. Es un cóctel sour. Los invito. Mi nombre es Adrián Hernández, encargado de barra de acá del Parador 7 y Imarangatú de Punta del Este. Bienvenidos siempre sean. Espero que hayan disfrutado de la gastronomía de este hermoso lugar. Ahora nos vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos. Y continuamos con más Estilo Punta, y este segundo bloque lo hacemos con el espacio de belleza y salud. En este caso comenzamos con nuestra artista en make-up, Valkyria Mielech. Hola, bienvenidos a Estilo Punta TV. Mi nombre es Valkyria y hoy en Espacio Makeup voy a estar presentándoles una técnica que en los últimos años ha sido tendencia, el delineado gráfico. Vamos a verlo. En la propuesta de hoy, delineado gráfico o gráfico eyeliner, vale aclarar que no existen normas.
Se aplica el delineado de manera libre, obteniendo un maquillaje muy sutil o hasta uno más extremo. Comencé utilizando un iluminador vainilla satín en el arco de la ceja y en los lagrimales. Como primer color apliqué el salmón, que comienza a dar profundidad, y lo fui esfumando en todo el pliegue y subiendo al párpado fijo. Como segundo color, el lavanda, con el que comencé a generar volumen en el párpado móvil. Tercer color, el vígaro, dentro de la gama de los violetas. Lo aplico en la zona B al final del ojo, ganando altura, y en el comienzo del párpado móvil, sumando así mayor volumen, y también en el párpado inferior para unificar el trabajo. Para este año 2021, las tendencias marcan sumar brillo a todo: piel, ojos y boca. Por eso elegí una sombra holográfica dentro de la gama lila, que aporta tridimensionalidad. El delineado pronunciado que acompaña a las pestañas desde el lagrimal hasta el final del ojo es con una sombra acuarelada azul púrpura satín. En este caso, el delineado gráfico será con una línea paralela al delineado clásico, también con una sombra acuarelada en color violeta. Ahora repetimos todo el procedimiento en el otro ojo, buscando que nos quede simétrico y que el pulso nos acompañe. Reforzamos de color los párpados inferiores, esfumando el delineado primero con la sombra lavanda y luego con el vígaro. Una vez aplicadas las pestañas postizas, damos mayor largo y volumen con máscara, ya que al tener un delineado tan grueso es sumamente necesario. En las pestañas inferiores hacemos un juego de color con una máscara en tono lavanda. Aplicamos doble capa para dar presencia y volumen. Y por último, pero no menos importante, la boca. Hoy combiné dos labiales mate nude en la gama rosa Candy Chocolate, proporcionando forma y tamaño. El toque de brillo que acompaña las nuevas tendencias que mencionaba se lo aporto con la sombra holográfica que utilicé en los ojos, y sobre ello un lip gloss Stardust, efecto polvo de estrellas. Los espero en el próximo espacio Makeup con más estilos y tendencias. Valquiria siempre nos da que hablar con su maquillaje. Te recomiendo que si quieres saber más sobre ella, entres a su página web www.valquiriamielech.com. Y de aquí nos vamos ahora con nuestra especialista en alimentación saludable, nuestra Health Coach Gaby Cosentino. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, qué lindo volver a verlos a todos acá en Estilo Punta, y hoy vamos a hacer unos wraps que voy a hacer con semillas, o son unas semillas deshidratadas. Ustedes pueden usar también otros wraps que les guste, y los vamos a hacer relleno con verduras y con lentejas. Bueno, vamos a hacer una emulsión de zanahoria también, y muchas otras cosas súper ricas. Así que ahora les explico cómo hacerlo. Vamos a hacer primero la emulsión de zanahorias. Necesitamos 3 zanahorias cocidas medianas, que si las pueden hacer en la vaporera mejor, así conservan los nutrientes. Esta emulsión se puede usar tanto para el wrap como para acompañar una hamburguesa vegetal. Después le van a agregar jugo de un limón. A mí me gusta que quede con
con mucho sabor a limón, así que yo le pongo jugo de un limón, pero si no, también le pueden agregar medio. Después le agregamos media taza de aceite de oliva extra virgen. Le vamos a poner una cucharadita de miel. Y le agregamos sal marina o del Himalaya. Eso también es a gusto, pero más o menos media cucharadita o un cuarto de cucharadita. Y un poco de pimienta. Y ahora lo van a procesar y ya está listo. O sea, es algo súper fácil, rápido y aparte queda muy rico. Y como les decía, lo pueden usar para una picada, con unas verduras, con crudités, con unas galletas de arroz, también lo pueden usar acompañando hamburguesas vegetales, en el wrap, como aderezo también en las ensaladas, queda riquísimo. Bueno, y ahora vamos a armar el wrap. Como les dije, yo voy a usar este que es de semillas, es un wrap raw de semillas deshidratadas. Y ahí les muestro cómo quedó la emulsión de zanahorias. Vamos a untar el wrap con esta emulsión. No es necesario, este wrap en particular no es necesario calentarlo. También pueden usar otro casero o alguno que a ustedes les guste con ingredientes que sean lo más naturales posibles. Le vamos a poner acá, yo tengo media taza de lentejas que le puse cebolla picada y morrón y lo salteé con un poquito de aceite de coco. Lo pueden poner sin la cebolla y sin morrón también si quieren, pero esto le da como un gustito diferente. Después tengo 2 champiñones que los corté. Un tomate también picado. Acá tengo, esto es un huevo que hice revuelto, que el tip que les voy a dar es que puse un huevo más 2 claras y le puse un chorrito de leche de almendras y unos pedacitos de queso vegano. Entonces, le da también otro sabor distinto. Le puse sal y pimienta y la palta cortada en pedacitos. Vamos a agregarle eso. También si quieren pueden agregarle unas hojas de rúcula arriba. Y ahora arriba le voy a poner un chorrito de acheto balsámico. Bueno, me despido de ustedes hasta el próximo viernes con Estilo Punta, con más recetas y cosas ricas para compartir. Exquisita la receta de nuestra Health Coach Gaby Cosentino. Nosotros recomendamos que si quieren saber un poco más sobre alimentación saludable, visiten su página web. Y ahora vamos a una clase de yoga de nuestra instructora favorita, Cecilia Amaro. Hola, bienvenidos al espacio de yoga de Estilo Punta. Soy Cecilia Amaro y hoy vamos a trabajar el equilibrio y la fortaleza a nivel integral, físico y también mental con las posturas del guerrero 1 y 2. Comenzamos llevando las manos juntas frente al pecho, respiro inhalando y exhalando por la nariz. Llevo las manos a la cintura y me preparo para dar un paso largo atrás con la pierna izquierda. Extiendo los brazos, inhalo mirando la mano que tengo atrás y exhalo mirando la que tengo al frente, armando la postura del guerrero 2. Descanso ahora la mano que tengo atrás, elevo la que tengo al frente y junto la otra mano con la mano que está encima. Ahora la cadera que miraba hacia el costado mira al frente formando la postura del guerrero 1. Sintonizo con el equilibrio y la fortaleza y luego desarmo la postura llevando la pierna que está atrás al frente. Descanso inhalando y exhalando profundo mientras me preparo para realizar la misma postura con la pierna contraria. Llevo las manos a la cintura, elevo la pierna derecha y doy un largo paso atrás extendiendo los brazos. Inhalo la mano mirando la mano que tengo atrás, exhalo mirando la que tengo al frente
y luego la elevo descansando la otra sobre la pierna extendida. Inhalo junto palma con palma sobre la cabeza. Voy a llevar la pierna que está atrás hacia el frente, desarmando la postura. Cierro los ojos, llevo las manos hacia el pecho y voy a dar una larga respiración. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima con más estilo punta. A tener en cuenta estos ejercicios que nos recomienda Cecilia Amaro, y quienes quieren conocerla un poquito más pueden hacerlo en su página web amayoga.com.uy. No se vayan de ahí, que ya volvemos con el tercer y último bloque. Punta del Este está conformada principalmente por extranjeros. Algunos viven aquí todo el año y otros tienen su casa de veraneo. Es por eso que hoy te vamos a presentar esta propiedad, pensada exclusivamente para el entretenimiento y disfrute total, de la mano de nuestro agente inmobiliario Damián Banqueris. Hoy, con Estilo Punta, te invitamos a conocer esta hermosa casa. Esta hermosa propiedad de 720 metros cuadrados está construida sobre un terreno de 9.300 metros cuadrados, el cual cuenta con una opción de expansión. Además, tiene una sala de juegos de 500 metros cuadrados y cocheras para 3 autos.
El valor de la propiedad es $1.800.000. Mudate a la vida que te mereces, con estilo punta. Y hasta aquí llegamos con el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos sigan acompañando todos los viernes. Los invitamos a conocernos un poquito más en www.estilopunta.com. Y nos vemos el próximo viernes por aquí, por UCL.